mucho más, iría arrancando. Si se suma alguno, lo vamos a ir aceptando. Hoy tenemos clase, hoy miércoles y el sábado tenemos clase 5. Habíamos visto hasta el sábado pasado la clase 6, que eran recursos humanos, y ahora, bueno, esta clase 5 trata sobre recursos naturales. Estamos en la unidad 2, clase 5, así que, bueno, si tienen ya descargado el material de cátedra o lo pueden ir abriendo, así vamos analizándolo. En que tengo 700 ventanas abiertas más o menos. Aquí está. Bueno. Vamos a ir carreteando por el principio. Empiezo yo, después le paso a algún locutor que se anime a ir leyendo, así lo vamos analizando juntos. Tienen que sigo admitiendo algunos que van entrando. Bueno, clase 5 entonces, recursos naturales. Tenemos 3 puntos: geografía, características de la geografía económica argentina y recursos naturales. Es un material bastante amigable, tiene muchos gráficos, mucha información estadística, sobre todo de reservas, existencias y producción a partir de recursos naturales. Y bueno, por supuesto siempre haciendo mención al caso argentino, que es el caso que nos ocupa, en relación al concierto de las economías mundiales, ¿no? Del mundo. En este caso, empezamos por el punto 1, geografía, que lo vamos a conceptualizar diciendo que la actividad económica es parte de un proceso social que la trasciende. Por lo tanto, cuando hablamos de un proceso económico, siempre nos referimos a un proceso que se manifiesta en el tiempo y en el espacio. Se manifiesta en el tiempo porque es parte de un proceso histórico a través del cual se consolidan las instituciones, el orden jurídico y las reglas no escritas sobre las que se basa su organización y su sistema. Ahora bien, el proceso económico se manifiesta también en el espacio, es decir, en el lugar geográfico en donde se desenvuelve la actividad. Y es este espacio lo que denominamos la geografía. La geografía económica trata de relacionar las características específicas de cada espacio con los recursos y limitaciones de carácter económico que le provee a cada sociedad. Con lo cual, estamos diciendo que la actividad económica que desarrolla el hombre ocurre en un espacio y en un tiempo determinado. ¿Sí? Bueno, y ahí es donde vamos a incursionar en lo que es la geografía económica. En función de las características físicas de cada geografía,
quedará definido el escenario con el que deberá moverse cada economía. Los determinantes que la geografía le plantea al sistema económico son, y ahí aparecen 5 puntos. El primero, la extensión territorial. El segundo, la morfología del territorio. El tercero, la existencia de recursos naturales. Cuarto, el despliegue territorial de los recursos. Y quinto, la relación entre el territorio y la población existente. Bueno, y de esto vamos a hablar un largo rato. Ninguna de todas las variables mencionadas funciona independientemente de las otras, sino que por el contrario se relacionan entre ellas y además en su conjunto se relacionan con los recursos humanos, los recursos de capital y la tecnología vigente en cada momento, así como también deben relacionarse con el ordenamiento jurídico e institucional que define la cultura, la organización y el sistema de funcionamiento de cada economía en particular. De esta forma, la geografía económica, en base al relacionamiento de todas las variables que le otorgan las características específicas a cada economía, debe ser considerada como un enfoque de carácter relativo respecto del resto de los recursos que componen el sistema. De esa relación surgen los desafíos más importantes que la geografía económica le plantea a cada sistema de actividades a saber. El primero es la distancia con los centros de consumo mundial. ¿Quién lee? ¿Quién se ofrece como locutor o como locutora? A ver, así vamos alternando y no escuchan 1 hora y media mi voz. Hola, ¿están ahí? Yo ya vi el miércoles pasado, profe. ¿Quién es? María Belén ya leyó. A ver, alguien que no haya leído, que se anime. Profe, ahí leo si quiere. ¿Quién habla ahí? Enzo. Enzo. Dale, Enzo. Te escuchamos. Dale. Punto 1.1. La distancia con los centros de consumo mundial. La distancia con los centros de consumo mundial. La distancia de los centros de consumo mundial determina los costos de los fletes y el grado de aislamiento relativo que puede llegar a tener cada economía. Un ejemplo basta para entender mejor la situación. Si un país como la Argentina quiere desarrollar un comercio de integración con los países europeos, la distancia es tan grande que los costos de logística y flete la dejarían en inferioridad de condiciones. Por otro lado, la lejanía con los centros de consumo complica el desarrollo del valor agregado sobre las materias primas y su industrialización, debido a que el costo de flete indica que es más conveniente proyectar esta localización cerca de los centros de consumo mundial. La lejanía de los centros del consumo mundial condiciona y lentifica el derrame tecnológico, debido a que la mano de obra calificada de los competidores está alejada de la producción local y de allí que no se traslade conocimiento. La globalización productiva, que deslocaliza la producción, tiende a acentuar este efecto de falta de derrame, aunque no ocurre lo mismo con las economías de escala. ¿Sigo? Bien. Bueno, crucialmente acá lo que nos leía Enzo, cuando estamos lejos de los centros de consumo mundial, claramente hay un renglón importante en cualquier estructura de costos que es el flete. Y bueno, hay casos en los que el recurso tiene un valor menor que el valor del flete, según el caso, ¿no? Y otros en los que el valor del flete es prácticamente despreciable. Pero no es un dato menor la distancia a la que, por ejemplo, Argentina, que está en el hemisferio sur, tiene con los grandes centros de consumo mundial. De ahí también las decisiones estratégicas que se han tomado otrora, como por ejemplo la conformación del Mercosur o el Mercado Común del Sur, donde Argentina puede acceder a mercados como por ejemplo Brasil, que tiene
más de 10 veces más de habitantes que en nuestro país, y bueno, y son localización lejana a los centros de consumo, también hace que tarde en muchos casos en llegar los avances tecnológicos, porque claramente se desarrollan primero en los grandes centros de consumo y bueno, y luego tardan en llegar. Por ejemplo, por eso habla de que el efecto derrame tecnológico también es un obstáculo, una cuestión que tarda muchas veces en llegar. Bueno, el punto 2, Enzo. La existencia de vías navegables que permitan el comercio. La existencia de vías navegables es determinante tanto para la integración del territorio en forma interna como para la integración del país en las redes de comercio mundial. No es lo mismo un país como Bolivia, que por un proceso histórico se quedó sin salida al mar, que disponer de un litoral marítimo como el que cuenta la Argentina. La existencia de vías navegables internas implica una ventaja para la integración del territorio, ya que permite reducir los costos de la infraestructura del transporte. Continúo con el 3. Sí, bueno, no es muy difícil esto, ¿no? Ustedes saben que hay una discusión por estos días con el tema famoso de la hidrovía, ¿sí? Bueno, esta hidrovía que tiene comienzo en Brasil, ¿sí? Por todo el comercio marítimo, pasa por Paraguay, llega también hasta Argentina y luego va bordeando toda la Mesopotamia, o sea, bordea Formosa, Corrientes, Entre Ríos y termina saliendo al Río de la Plata. Bueno, estratégicamente es un tema importantísimo. El mantenimiento, el dragado y el esto de garantizar que la producción pueda salir en barco, y no solamente en avión, sino en barco, por todos estos cauces de agua. Y hay, no digo la mitad, pero un importante tendido, superior al 40% de la hidrovía, que está en territorio y que está en, digamos, en manejo de Argentina, que es la salida al Río de la Plata. Bueno, por estos días van a escuchar discusiones que si están más en particulares, que si hace cargo el Estado, si hace cargo el Estado, bajo qué condiciones y por qué motivo. Bueno, toda esta discusión tiene que ver con eso. Y llega el ejemplo extremo de Bolivia, que no tiene salida al mar. Bueno, queda dentro de América del Sur un territorio sin contacto marítimo. Entonces tiene Bolivia o camiones o aviones, no tiene la posibilidad de ingreso ni de envío de producción ninguna en barcos. Por eso el comercio o el transporte marítimo lo tiene vedado Bolivia, que no es el caso de Argentina, que tiene miles de kilómetros de costa, además de ríos internos que permiten sacar la producción rápidamente hacia el océano y bueno, y de ahí partir a Europa, a Estados Unidos, a América del Norte, a Australia, donde fuera. Es un tema importante también para una geografía económica, contar o no con la posibilidad de vías navegables. Bueno, dale Enzo, seguimos con el 3, esperen que yo sigo admitiendo algunos que van ingresando, dale. El grado de concentración y dispersión poblacional y la ocupación del territorio. El grado de concentración de la población es una variable relativa a la forma en la que se encuentra poblado el territorio de un país. No existe a priori una relación natural entre el tamaño de una nación y la concentración poblacional, ya que todo va a depender del concepto de densidad demográfica, es decir, la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, China tiene una gran expansión territorial, pero una gran cantidad de habitantes, lo cual otorga una fuerte densidad demográfica. Ahora bien, la concentración, urbanización, conlleva además que la densidad tienda a concentrarse en aglomerados urbanos de envergadura. En general, esta es la tendencia en el mundo y en Argentina. La concentración de la población le implica ciertas ventajas a una economía, como son
la existencia de economías de escala en la prestación de servicios de infraestructura sanitaria, tal como agua y cloacas, así como también en servicios personales como salud y educación, la existencia de economía de escala en la prestación de servicios de infraestructura, como es el caso de la distribución de energía, transporte y comunicaciones. La concentración urbana reduce los costos de logística y comercialización al concentrarse en espacios más reducidos. La aglomeración urbana permite el desarrollo de corredores productivos que ayudan al derrame tecnológico y al traspaso de externalidades positivas. La aglomeración permite la economía de escala en la producción de bienes y servicios. Sin embargo, la concentración urbana conlleva también desventajas, como por ejemplo la saturación de los servicios públicos y la contaminación y el deterioro del medio ambiente. Bueno, bárbaro. Muy bien, Enzo. Sí, a lo que veníamos hablando le agregamos lo que tiene que ver con el factor de ocupación del territorio, o la densidad poblacional. Y es otro tema importante, porque yo puedo tener muchos habitantes en poca extensión territorial o pocos habitantes en mucha extensión territorial y viceversa. El caso de China hace mención material y bueno, sí, China es un país grande, pero la densidad poblacional que tiene es altísima por la gran cantidad de habitantes. Por eso tiene una fuerte densidad demográfica. No ocurre lo mismo con Argentina. Argentina, en el devenir de su proceso de organización nacional y demás, bueno, tiene extensísimas... ¿Hola? ¿Se corta ahí? No, profe, se escucha bien. Ah, bueno. Argentina tiene extensísimos territorios donde la densidad poblacional es muy baja. En el sur, por ejemplo, hay ciudades con una densidad poblacional aceptable, pero luego saliendo de esa ciudad encontramos miles y miles de hectáreas donde no hay o hay muy poca densidad poblacional. Y sin embargo, bueno, está el conurbano y el primer y segundo cordón del conurbano, donde todas las provincias han migrado hacia alrededor de la capital federal y bueno, y hay claros contrastes, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la dispersión de la densidad poblacional. Y eso hace también que, por ejemplo, no alcance el agua, no alcance las cloacas, no alcance la energía, porque, bueno, está como que mucha gente amontonada, ¿no? En un cordón donde los servicios públicos terminan siendo saturados, ¿no? De alguna manera. Y bueno, esto también, la concentración o no, que sería lo contrario, la dispersión de la población y cómo se ocupa el territorio, es otro tema importante y de alta gravitación en el análisis de la geografía económica. Argentina tiene miles de kilómetros y de hectáreas donde hay muy pocos habitantes. Bueno, y eso tiene que ver también. El punto 4, Enzo. Las disparidades regionales internas. Las disparidades regionales internas son una característica física común a todas las economías, ya que el espacio geográfico cuenta con distintas y diferentes cualidades en función de los cambios que se produzcan en el paisaje y la morfología territorial. No es lo mismo la organización de las comunidades de montaña que las selváticas o las de llanura con salida portuaria como el caso de Buenos Aires. Estas disparidades constituyen la base de ventajas y desventajas que llevan a especializaciones productivas y que constituyen la base del comercio interno de un país o bien la base de una economía de exportación, como puede ser el caso de los vinos de la región cuyana o la soja de la pampa húmeda. Ahora bien, las disparidades pueden ser no solo físicas, ya que las economías subdesarrolladas han vivido procesos de crecimiento económico muy desequilibrados, en lo que existen regiones que han logrado integrarse a los centros de comercio y culturales globalizados. Y hay otros que nunca lo hicieron, y que por lo tanto todavía funcionan con una lógica arcaica, que produce asimetrías enormes y brechas de desarrollo, que desgarran cultural y políticamente a los países.
Cuando ocurren estas disparidades regionales de desarrollo, las mismas se constituyen en un freno para el crecimiento, ya que los sectores no integrados a la economía moderna quedan incapacitados para asimilar el proceso tecnológico y quedan así marginados del mercado de trabajo, limitando su actividad a la subsistencia. Sin embargo, frente al caso de esta situación, frente al fracaso de esta situación, este fenómeno se constituye en la base de un proceso de migración interno hacia los grandes aglomerados urbanos en busca de oportunidades que nunca se concretan y que proyectan conurbanos inmensos poblados de pobreza y marginación. Bueno, lo que hablábamos recién. Acá le agregó pobreza y marginación como adjetivo. Profe, ¿y por qué usted cree que en general todos migran hacia Buenos Aires, ¿no? Porque en un principio quizás era por esto de las posibilidades, porque estaba el puerto, ¿no? Pero ahora no es más como una ciudad, que, por lo menos el centro, ¿no? Como más de servicios, donde por ahí esos servicios se podrían trasladar a otras provincias para descomprimir un poco todo lo que es lo que se llama la City, ¿no? Que igual ahora con lo de la pandemia quizás se empieza a descentralizar un poco porque muchas empresas cerraron sus edificios y esas cosas, ¿no? Pero ¿por qué cree que se siguió manteniendo así? Mira, yo creo que está buena la pregunta y no sé si tengo una respuesta contundente. Eh, Probablemente vos guías bastante bien la respuesta cuando vas enmarcando la pregunta, pero sí, es cierto. Antes, claramente se venía a Buenos Aires en busca de oportunidades. Hay un dicho, vieron, que dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Capital Federal. Bueno, es como que todos venían en busca de oportunidades laborales, oportunidades de desarrollo. Y bueno, hoy día sabemos que la gran cantidad de gente que está, y hablemos de las villas, ¿no? Pero bueno, la gente, hasta inclusive de clase media o media baja, que vive amontonada o digamos, dando origen a estos cordones del conurbano, no vive en las mejores condiciones. Hubo épocas donde proyectos viejos, por ejemplo, de instalar la capital del país en Viedma. Eso fue hace muchos años, hace como más de 30 años, fue un proyecto del gobierno de Raúl Alfonsín, recuerdo. Bueno, para descomplicar esta situación de que estaba todo el mundo alrededor del puerto y alrededor del obelisco. Bueno, no prosperó en su momento. También hubo, creo que fue el mismo gobierno de Alfonsín, desgravaciones impositivas importantes para aquellos que iban a Tierra del Fuego. Por eso muchas empresas como Radio Victoria Fueguina, que eran los dueños, no sé ahora, en su momento, de Hitachi, de Philips, tenían, ¿no vieron que ustedes compran hoy un LED? Sí, todos los productos vienen de Tierra Sí, del Fuego. exacto, y vienen con el calco que dice fabricado en Tierra del Fuego. Bueno, ahí tienen costos, si bien hay un flete importante de Tierra del Fuego, pero tiene costos fiscales e impositivos mucho más bajos que aquí alrededor, si fuera, no sé, en Avellaneda o en José Cepaz o en Matanzas. Allí es mucho más barato y sigue conviniendo a pesar de la distancia y la logística y el flete. Pero bueno, son situaciones puntuales, el momento puntual, porque también es difícil ir a radicarse allí, donde la vida, bueno, las condiciones meteorológicas no son las mejores, y además la vida es más cara. O sea, un docente, yo no sé ahora en este momento, pero hasta hace muy poco, un docente en Tierra del Fuego, claro, uno dice, voy a trabajar allá. Cobraba mucho más que un docente aquí en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, vivir allá es más caro, es más complejo, más difícil y no tiene la cercanía a ciertas soluciones que la tiene acá el conurbano, de asistencia, de salud, de educación, de servicios públicos y demás. Pero bueno, lo cierto es que es muy, muy disparo nuestro país y está bastante desequilibrado en cuanto a la dispersión de la densidad demográfica
Y bueno, por eso a nivel electoral, si ustedes quieren, vieron que están todos los partidos queriendo ganar la provincia de Buenos Aires, porque bueno, hasta el 40% de los votos están en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, el que gana la provincia de Buenos Aires medio que tiene ganada la elección. Y bueno, hoy por hoy ni hablar, la desesperación que hay de todos por ganar la provincia de Buenos Aires, ahora en las elecciones de noviembre. Igual, profe, hay como una pequeña movilidad de algunas cuestiones, sobre todo de servicio, como dijo la compañera. Porque, por ejemplo, cuando nos llaman de las compañías de teléfono móvil, generalmente nos están llamando de Córdoba o de otras provincias. Sí, y en el conurbano muchas de las empresas están mudando por ahí la parte administrativa al conurbano, pero no en el centro de capital, digamos. La estamos llevando a zona norte, zona sur. Digamos, como que están recibiendo secciones impositivas y trasladan por ahí la parte administrativa o incluso la parte fabril, obviamente, porque en capital no se puede. Pero bueno, pero no es grande, ¿no? Sí, inclusive vos fíjate que te llaman, yo no sé ustedes, yo tengo Claro y me llaman de Movistar y 3, 4 veces por semana. Y yo me di cuenta que me llaman de Centroamérica, me llaman, no sé, también. Y bueno, ya no sé cómo hacer para que no me llamen, me tienen loco un montón de veces. Pero sí, es así, tengo un amigo inclusive que habla perfectamente el alemán porque es descendiente de alemanes y trabaja en Capital Federal en una empresa alemana. Entonces vos, por ejemplo, es una empresa de servicio de cable. Entonces vos estás en Berlín y tenés tu servicio de cable y tenés un problema con un canal. Entonces llamás a la empresa y te atiende y te resuelve el problema y bueno, te manda el servicio técnico o te ayuda a resetear, a reiniciar el servicio del televisor. Bueno, no sé, es un tema técnico que yo no lo conozco. Pero lo cierto es que el que te atiende está en Buenos Aires y es un amigo mío. Son varios, ¿no? Son como 50 telemarketers de estos que te atienden a la distancia. Pero claro, vos llamás, estando en Berlín, capaz que el técnico vive a 4 cuadras, el que va a ir a tu casa a arreglarte el problema, pero el que te atiende está en Argentina, en oficinas en Puerto Madero. Ah. Bueno, y es así de loco todo esto, ¿no? Por eso también influye lo que, lo que tiene que ver con la globalización en sistemas económicos. Y bueno, y así las empresas van buscando su conveniencia. Seguramente para esta empresa alemana le era más fácil y más barato, y menos costoso, armar un centro con 20 personas que hablen alemán acá en Argentina, mucho más barato que hacerlo no sé, en Berlín o en alguna ciudad de Alemania. Pero eso sí, eso ocurre en todo el mundo. No solo que a mí me llaman venezolanos para venderme Movistar, sino que le resuelven el reclamo del cable en Alemania desde acá, desde Argentina. Suena medio loco, pero bueno, es parte del mundo globalizado en el que estamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y es lo que nos toca también. Que muchas veces se complejiza y dificulta y otras veces da solución, porque bueno, en este caso Movistar le da trabajo a gente que seguramente, no sé si está en Venezuela o es venezolana, pero todos tienen el mismo acento los que me llaman. O Puerto Rico, no sé cuál será el país. Pero por otro lado, Alemania termina dando trabajo a gente acá de Argentina. Y bueno, funciona así esto. Como hay gente que vive en Avellaneda y trabaja en Capital, y gente de Capital trabaja en Avellaneda. Y bueno, eso genera transporte, costos en logística, que ahora que vos hacías mención a la pandemia, a la cuarentena y toda esta situación, hay algunas empresas que ya están revisando esto del trabajo presencial de lunes a viernes de 8 a 2 y de 16 a 20. Y seguramente abarataron un montón de costos. Claro. Electricidad, internet, para trabajar te piden 100 megas en tu casa. Todo. Sí, inclusive transporte. Todavía está complicado el transporte de pasajeros en tren, en micro. Y bueno, y muchas cosas se pueden resolver, digamos, haciendo la oficina en casa o el trabajo domiciliario, como esta clase, por ejemplo. Yo estoy en Bransen, estoy a 50 kilómetros de Lomas,
pero yo debería de haber viajado a Lomas para esta clase, y sin embargo estoy en mi casa o en mi estudio, y lo mismo el sábado que viene. Entonces, en muchos casos, no digo que sea mejor o peor, digo que es distinto, y este paradigma evidentemente se está revisando de la cuestión presencial indiscutible, ya se está repensando, y en muchos casos muchas empresas están viendo que inclusive le es más barato, y en algunos casos hay empleados que rinden mejor trabajando en su domicilio que yendo presencial. Porque vamos a suponer, yo tengo esta clase con ustedes de 1 hora y media, pero yo tengo que ir a Lomas, tengo 1 hora de ida más 1 hora de vuelta, más un ratito que allá te quedás porque tenés que firmar la planilla, el libro, poner el dedo en el lector de huellas para dar el presente y demás. Bueno, supónganse 1 hora y media más 1 hora son 2 horas y media, más 1 hora y media de clase son 4 horas. Y de esta manera damos la clase en 1 hora y media. Y bueno, además del ahorro en transporte, porque bueno, yo tengo que viajar en auto, no tengo otro medio de transporte de Bransen a Lomas, así que termino yendo en auto y bueno, y tengo costo de combustible, bueno, digamos el desembolsable inmediato, más todos los otros costos que no se desembolsan, de amortización y demás que ustedes ya conocen, como casi colegas que son. Pero además de eso el tiempo, y el tiempo vale, entonces en vez de, supónganse, dejemos los costos del auto, vamos solamente a circunscribirnos al combustible. Supónganse que, no sé, que tengo 20 litros, por decir algo. Son 2.000 pesos. Y vuelta. Más, en lugar de 1 hora y media, 4 horas. Imagínense lo conveniente que puede llegar a ser, no para mi caso solamente, para muchos, ¿no? Seguir con clases virtuales. Igual no sé el caso de ustedes. No sé, alguno por ahí está cerca de la facultad. Pero otro está en su casa, no se arriesga a cursar de noche, a volver, medio de transporte, frío, llovizna, viento, costo, y puede estar en su casa cursando. ¿Qué es lo mismo lo presencial que lo virtual? Y evidentemente no es lo mismo. Seguramente muchos de ustedes prefieren lo presencial, prefieren la pizarra, prefieren el cara a cara, prefieren el contacto en el aula, inclusive con compañeros y la cola en la fotocopiadora y el café en el buffet y todo ese folclore que tiene la universidad, concretamente Económica Lomas, que lo tiene y lo tuvo siempre. Pero bueno, la pandemia ha venido a cambiar muchos usos y costumbres, entre otros el que nos toca ahora, ¿no? Con las clases virtuales. Pero bueno, que en el material de cátedra no está impactado. Hay un trabajo importante, no sé ahora, pero probablemente se incorpore para el primer cuatrimestre del año que viene, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el repensado de los ámbitos de trabajo a partir de la virtualidad o de el trabajo a distancia, porque además está enteramente a distancia y hay algunas soluciones intermedias. Por ejemplo, ustedes los parciales los van a tener presencial, o sea, clases virtuales con parciales presenciales. Y algunas cátedras que tienen determinada carga horaria están dando clase enteramente presencial. Pero bueno, esto va a ir encaminándose de a poco, pero no estoy seguro si en todos los casos, en todas las actividades económicas va a volver todo a la presencialidad total. Seguramente algunos van a transitar algún camino intermedio, por ahorrar en transporte, en horas de viaje y las dificultades, el cansancio del empleado. O sea, todos los días 8 horas más 3 horas de viaje son 11 horas. Una persona que está fuera de la casa, que está viajando, que está, con la inseguridad, los costos, el cansancio, bueno, todo eso muchos lo están repensando, lo están reviendo. Que bueno, sería uno de los aspectos positivos de la pandemia probablemente, ¿no? Que se repiensen esas modalidades enteramente presenciales, porque hay muchas actividades que no lo necesitan. Bueno, yo creo que particularmente la facultad, la cursada virtual, que evidentemente benefició a muchos por los trabajos y esas cosas de viajar,
ha hecho que las clases se vuelvan monótonas, aburridas y con poca participación, que en el aula, en mi entender y en mi experiencia, era distinta. Antes para mí el cursar era divertido, hoy la verdad es un embole, pero bueno, es parte quizás de acostumbrarnos a esto también. Sí, seguramente es así. Y ni hablar al comienzo del año pasado que no había material digitalizado, nos volvimos locos. Y lo peor, yo creo que, así como tiene muchas cosas buenas la virtualidad, lo peor es que hay muchos compañeros que quedaron en camino por no poseer la tecnología necesaria para poder cursar una clase virtual. Porque yo he tenido compañeros que nos comentaban, digo, tuvimos que seguir la clase por celular o en una casa hay una sola tablet o una sola computadora y lo necesitan para el trabajo. Eso, bueno, es la parte más negra, digamos, de esto de la virtualización, ¿no? No, totalmente. Además, como vos decís, hay casas que hay una sola forma de conectarse, un solo artefacto, y bueno, y son varios. ¿Y qué hago yo? ¿Curso consultura económica o cursa mi hija o mi hijo? O sea, a veces hay que optar. O cursa mi hijo con la notebook, la netbook, la PC, la tablet, entonces yo curso con el celular. Bueno, ¿y da el ancho de banda o se acabaron los datos? ¿Hay que recargarlo? ¿Cuánto vale? ¿Quién puede y quién no puede? ¿No? Sí, eso complicó, porque si todo el mundo tuviera su conexión, su conectividad, su equipo, su aparato, bueno, sería un poco mejor. Pero sumado a lo que decía, ¿quién era recién? María Belén, a lo que decís vos, Maximiliano, también lo que dice María Belén es cierto, o sea, es como más monótono, más aburrido. Sí. Ella lo sintetizó en la palabra embole, y probablemente, yo no le voy a decir que no, eso es lo que ustedes sienten y como No, ustedes... igual no lo digo en referencia a esta cátedra, digo que se ha perdido entre los compañeros mismos el diálogo con los profesores, o sea, casi siempre en las clases se hablan dos, tres, y en las presenciales era como distinto, a eso refiero que era un embole, y está bueno a veces ese debate que se generaba, eso digo, estaba bueno, no en sí por la clase nuestra o por alguna clase en general, se perdió en todas las que curso, ¿eh? No, sí, se entiende, es claro, y es así, por eso yo digo que el café en el buffet, que muchas veces con algún profesor bueno, que surgió un café con 3, 4 alumnos por algún tema o lo que fuera, Claro. me ha pasado. O la cola en la fotocopiadora, el intercambio, bueno, tiene toda su cultura, su magia, su encanto, Bueno, todo eso, la que pandemia evidentemente la pandemia ha hecho... nos en mostró eso, la peor cara, o sea, nos mostró en qué situación estábamos realmente, porque, bueno, sí. uno ve tecnología por todos lados, pero en realidad no llega a todo el mundo. Entonces, esto de la pandemia nos mostró la peor cara de cómo estamos parados nosotros en el mundo. De hecho, yo cursé, no me acuerdo si el cuatrimestre anterior o el año pasado, la materia TIC y nos mostraba un gráfico en el cual nos decía la digitalización que estaban todos los países para el año 2017 y Argentina estaba años luz de países occidentales, europeos y todo eso. Y obviamente, bueno, con la pandemia tuvimos que acelerar todo el tema de la digitalización, pero veníamos muy atrás también. Entonces nos mostró la peor cara de todo. Hubo que adecuarse rápidamente y bueno, nada, las primeras medidas y demás siempre salen medio, hasta que se va acomodando realmente, ¿no? Es lo que más o menos pasó. Claro, sí. Sí, evidentemente el mundo no estaba preparado y Argentina menos para esta situación. Sí. Igual sí, para mí, dentro de todo, diciendo un poco ahí, yo creo que por lo menos la facultad y hubo un montón de profesores que tuvieron la voluntad de ponerse al día con los cursos que la facultad les demandó y con el material a subir, que era todo digitalizado cuando estábamos acostumbrados a formato papel, pero no, en eso mucho no, por lo menos con el trabajo de la facultad y esas cosas, ¿no? Sí, bueno, evidentemente cambió
en algunas cosas para bien, en otras cosas para mal, pero inevitablemente tuvo que ser así porque, bueno, es impensable la presencialidad en las condiciones y en la situación. Porque además ustedes por ahí lo piensan por el lado del estudiante, pero, digamos, de cierta franja etaria, ¿no? Hay de todas las edades, pero en general el plantel docente también es toda gente mayor. Y bueno, había también terror de retomar clases presenciales por el tema del COVID, ¿no? Así que bueno, hubo que ir adecuándose a esta nueva realidad, a esta nueva virtualidad con los elementos que se tuvieron. Inclusive las plataformas virtuales y bueno, algunas cátedras tenían la posibilidad pero la mayoría formato papel, fotocopiadora y bueno, en algunos casos biblioteca, pero el cara a cara inevitable. A mí me tocó hasta que empezamos con la virtualidad, bueno, la clase presencial, con el proyector, con los PDF y bueno, esto que, bueno, después hubo que reelaborar un montón de material para digitalizarlo, para ponerlo en el Classroom, aprender a manejar el Classroom, bueno, hubo que familiarizarse con toda una nueva realidad. Y bueno, es lo que nos ha tocado hasta ahora. Vamos a ver qué pasa ahora, parece que se están abriendo un poco la situación, se están dando permisos que no había, vamos a ver qué pasa, a ver si hay un rebrote o no, si la cosa se puede controlar, pero bueno, ya hay provincias que dicen que el barbijo lo van a seguir usando. Ahora decía Bisotti, escuché a la tarde la ministra de Salud, que no era que ella dijo que no se usaba más, sino que podía empezar a evaluar no usarse, bueno, qué sé yo, no sé cómo va a quedar al final. Pero lo cierto es que parece que en espacios públicos al aire libre, el barbijo a partir del 1 de octubre no va a ser obligatorio. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va con todo esto. Por otro lado, hasta ahora pareciera que esta variante Delta no tiene digamos, el nivel de conflicto que se parecía que iba a tener, por suerte. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue, qué pasa. No sé el año que viene, este año, por lo que sabemos, termina, al menos esta cátedra termina virtual. Van a tener con el profesor Harvin los parciales presenciales y los recuperatorios, pero lo que son las clases, con el material digitalizado y bueno, a través del ordenador, así por la pantalla. Bueno, al final hacemos un lindo debate, un lindo intercambio. Para hacerla más divertida, profe. Sí. Perdón que la desvirtué. Está bien. Bueno, bárbaro. Vamos a dejarlo descansar un cachito a Enzo, a ver quién se anima a seguir leyendo. Sí, son un montón, son 25. Yo leo, ¿dónde dejó Enzo? Ya ni me acuerdo. Otra vez, Belén, va a leer vos, que sos la locutora. Por lo menos me divierto, hablo un poco. Locutora designada. Bueno, dale, lee un rato. No sé dónde dejó, en el 1.5. Tomar nota a los que leen, le voy a avisar a Harvin que lo tenga en cuenta para el parcial. Vamos. ¿Qué dejó en el 1.5? No me acuerdo. 1.5. Posibilidad de alcanzar economías de escala con costos marginales decrecientes. Bueno, si bien este es un concepto que podría haber sido dejado expuesto como una consecuencia de la aglomeración urbana, tiene tanta relevancia en la economía global actual que es preferible exponerlo por separado. La economía de escala, a la cual ya nos hemos referido en reiteradas oportunidades, se trata de producir con costos marginales decrecientes. Cada nueva unidad que agrego a la producción me cuesta menos que la anterior, lo cual no solo está asociado a la utilización de tecnologías adecuadas, sino que además está asociado al tamaño del mercado al cual vaya dirigida la producción, ya que a mayor tamaño, menor costo. De allí que la mayor ventaja que se puede obtener con este enfoque es el de la producción globalizada. Sin embargo, no toda economía de escala está dirigida a la globalización, ya que las regulaciones estatales y los convenios de integración regional acotan la aplicación de este concepto. Ahora bien, lo cierto es que más allá del tamaño final del mercado,
de destino, para la aplicación de este enfoque hace falta mucha inversión de capital. Es decir, no alcanza solo con la escala física del mercado o la aglomeración poblacional. Es por ello que la concentración poblacional y su proyección internacional son una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. Hay que volver sobre esta cuestión cuando se estudie la formación de capital y el desarrollo del marco jurídico institucional. Bien. Sigo. Dale, sí. El costo de prestación de los servicios públicos. Tanto aquellos que hacen a la infraestructura del país como la energía, las comunicaciones y el transporte, como los referidos a la formación y mantenimiento de los recursos humanos, como los servicios de salud, educación y seguridad. Si bien ya hemos desarrollado la incidencia del costo de prestación de servicios públicos en relación al nivel de concentración demográfica, es pertinente su análisis por separado, ya que la aglomeración no es la única variable a considerar, y considerando que el desarrollo de la infraestructura económica y social es la base sobre la que se sostiene el espacio geográfico, que solo se torna relevante económicamente cuando hace posible el despliegue de los recursos en el sistema económico. Y esto depende siempre de la infraestructura. El otro factor relevante, además de la concentración demográfica, es la extensión del territorio, ya que es determinante la distancia en el costo de montar cualquier infraestructura de servicios, así como en el costo de operarlas. Esta es una de las causas por las cuales, por ejemplo, las tarifas eléctricas son más caras en el interior que en el conurbano bonaerense. La integración... Interrumpo un cachito, Belén. Sí. Acá en Bransen, por ejemplo, está la cooperativa de electrificación rural. Y bueno, esa gente que tiene servicio a través de la cooperativa paga un 60 o un 70% más la energía eléctrica que lo que paga cualquiera que vive del casco urbano. Ahora, claro, lo primero que hace la gente es decir, no, porque las cooperativas, porque encarece, y en realidad, más allá de eso, que puede tener o no cierto grado de correlato con la realidad, también hay que ver los kilómetros de tendido de cable para atender a una comunidad que está muy dispersa a nivel geográfico dentro del distrito. O sea, capaz que son 5 o 6 kilómetros de tendido de cables y postes para llegar a un campo donde hay 2 familias o 3 familias viviendo. Y bueno, todo ese costo es inevitablemente un costo de inversión y luego de mantenimiento y de distribución de energía para no poder utilizar lo que estábamos viendo en el punto anterior, que son las economías de escala. Bueno, eso hace que el costo de llevar energía a esas familias en el campo sea mayor, por eso que pagan más el usuario de energía de cooperativa que el usuario de energía de la, por ejemplo, ¿no? Que es lo que paga el casco urbano. Siendo que ninguna de las dos es barata, pero bueno, la de la cooperativa es más cara todavía. Bueno, dale. La integración y uso del espacio territorial de una economía viene determinado por el desarrollo de su infraestructura, que es la que hace viable a todo lo demás. Tiene tanta relevancia que podríamos reducir, a riesgo de simplificar, que todas las revoluciones tecnológicas de la humanidad fueron cambios en los costos de infraestructura como la energía, el transporte y las comunicaciones. Sigo por acá. La existencia. Sin embargo, es necesario tener presente que la orientación de la infraestructura no es algo autónomo del resto de los componentes del sistema, ya que el sentido de la misma es permitir el desarrollo de las capacidades productivas y éstas dependen de cuál sea el estado de la tecnología y la composición de la demanda del mercado. ¿Sigo? Sí. La existencia de derrames tecnológicos y externalidades positivas. Este tema también fue tratado como consecuencia de la economía de aglomeración, tanto interna como por integración con mercados internacionales. Sin embargo, al igual que en el caso de la infraestructura, su importancia es tan grande que corresponde desarrollarla por separado.
En efecto, un derrame tecnológico se produce cuando las tecnologías y capacidades productivas desarrolladas en una empresa se trasladan a las otras, produciendo un contagio entre todos los eslabones de la cadena de valor que terminan siempre con un aumento de la productividad. Con ese aumento de la productividad ganan todos. Este fenómeno, en todos los casos, requiere una intensa interacción entre los componentes de la cadena de valor productivo, ya sea por cooperación, por traspaso de mano de obra o por planificación estatal, y la cercanía geográfica y la concentración poblacional son las condiciones naturales más importantes para su aparición. Sin embargo, este proceso es posible acelerarlo a través de la regulación de los espacios físicos, como es el caso de la intervención pública en la creación de parques industriales, polos tecnológicos y corredores productivos. Como puede verse, siguiendo la caracterización realizada por Dani Rodríguez en su libro In Search of la geografía en la que se manifiesta un proceso económico es algo mucho más importante que el análisis de las variables espaciales, que es la forma en que se la aborda tradicionalmente. Bien, bueno, hasta acá hace una introducción el material de geografía, claramente, hasta el punto 1.7. Y a partir de aquí empezamos a analizar características de la geografía económica argentina. Ven que me ubico en la página 7. 5. Yo estaba en la 7. Sigo. 5, ahí está. Bueno, ¿alguien se ofrece para no gastarle la garganta solamente a Enzo y a Belén? Pero de a uno, chicos, no pueden leer todos juntos. Yo entiendo las ganas de leer que tienen, pero bueno, vamos de a uno, por favor. Tremendo. Tremendo. Mirá, y Lorena, bueno, encima se fue. La asustamos, tenía miedo que la dominemos para que lea. Bueno, seguramente ya va a volver. Bueno, no quiero hacer como en la escuela secundaria, decir, a ver, fulano, lea usted, somos todos grandes ya. Bueno, arranco leyendo un poquito yo y después le paso a Enzo o a Belén, que ya le estoy avisando a Harvin que son los lectores que requieren aprobar sí o sí el parcial. Características de la geografía económica, página 5. Bueno, la Argentina tiene una superficie continental de 2.791.810 kilómetros cuadrados. Extensión que convierte al país en el 8º a nivel mundial en cuanto a tamaño de territorio. Y luego de Brasil es el país latinoamericano más extenso. 8º en el mundo en cuanto a extensión de territorio. Yo no sé, ustedes, bueno, esto es más viejo que el agua tibia, pero ustedes en Europa cambian de país y haciendo la misma distancia en Argentina cambian de provincia. O sea, de Buenos Aires a Entre Ríos es lo mismo que ir de España a Francia, a nivel distancia. Bueno, esta gran extensión territorial nos ocupa a sobremanera en el análisis que vamos a hacer, porque estamos 8º a nivel mundial en cuanto a tamaño de territorio. Con una población estimada del año 2020, aún falta la realización del censo, del que hablábamos el otro día, de, bueno, alrededor de 45 millones de habitantes. La Argentina manifiesta una densidad poblacional de 12,06 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, haciendo el cociente, 45 sobre los 2.791.000 da esto 12,06 por kilómetro cuadrado. Es decir, menos que Estados Unidos, que tiene 32, y Brasil, que tiene 23. Y muy por debajo de China, que se encuentra por encima de los 140. 140 ¿qué? Habitantes por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos 12 y China tiene 140. O India, que está por encima de los 368 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, que es de los países que mayor densidad poblacional tiene.
De esta forma, mientras Argentina ocupa el 1,85% de la superficie del planeta, su población ronda el 0,6% de la población mundial. Bueno, ya tenemos 0,6% de la población ocupando el 1,85% de la superficie del planeta. Bueno, es desigual. O sea, tenemos un descalce en términos de lo que es la densidad poblacional. Ni siquiera estamos cerca del promedio, estamos bastante por debajo del promedio mundial. Por encontrarse en el extremo del hemisferio sur, como decíamos al comienzo, la Argentina tiene un alto grado de lejanía con los principales centros de consumo del mundo, dejando a Brasil como el mercado más grande y con más cercanía a nuestro país, a tal punto que desde la década del 80 del siglo pasado, fecha en la que se inició el proceso de integración con Brasil, que luego derivó en el Mercosur, el comercio con dicho país ha crecido en forma ininterrumpida, al punto de superar hoy el 40% del comercio total de la Argentina. Sin embargo, la evolución tecnológica y la geopolítica han evolucionado de una forma tal que han relativizado desde el siglo XXI la cuestión de las distancias con los grandes centros de consumo, ya que la irrupción de China en la OMC produjo una dinámica que la ha transformado en el principal socio comercial de Argentina y también en el de Brasil. Por otro lado, el desarrollo del comercio de servicios en el siglo XXI, junto con la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, también relativizaron las distancias con la Argentina al desarrollar dos importantes cadenas de valor vinculadas a los servicios informáticos y al turismo. La otra característica muy importante, según el censo del 2010, es que la población se encuentra concentrada en un 92% en ciudades de más de 2.000 habitantes, sobresaliendo como máxima concentración de población el conglomerado del Gran Buenos Aires, que representa el 64% de toda la población. Esta distribución evidencia un desequilibrio muy grande en la distribución poblacional. Bueno, de todo esto hemos hablado durante los primeros 40 minutos. Con esta distribución demográfica se plantea la paradoja de que, a pesar de que la baja densidad demográfica promedio, la alta concentración de población en el conurbano bonaerense le presenta al país un grave problema de congestión en la infraestructura y los servicios públicos. La concentración económica sigue a la aglomeración urbana. Para exponerlo mejor, los distritos de Cava, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba representan el 68,5% del PBI. Sin embargo, si solo consideramos Cava y provincia, la proporción es del 52,5%. De esta forma, entre 20 provincias apenas juntan un poco más del 31,5% del PBI del país. Y esto incluye a las provincias petroleras. Hay un desbalanceo total. Por otra parte, si observamos el Producto Bruto por habitante, va a ser muy fácil darse cuenta que existen provincias como Tierra del Fuego, Santa Cruz, Cava y Neuquén que tienen un ingreso similar al de los países más desarrollados del mundo, en tanto que en el otro extremo están provincias como Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, que cuentan con un ingreso por habitante equivalente a los países más pobres del planeta. Esto, bueno, que yo les decía, yo les hablaba del docente de Tierra del Fuego respecto de Buenos Aires, pero bueno, no les dije de Buenos Aires respecto de Formosa, que es lo contrario, ¿no? Bueno, estos datos nos ponen en evidencia que dentro de la Argentina existen muchos países en uno, lo cual nos introduce de lleno en la lógica de las disparidades regionales, que como ya estudiamos, provocan una dinámica que termina en un círculo de pobreza permanente, al no lograr ensamblarse los sectores de alta productividad con los sectores de baja productividad. Se cita a José María Fanelli en su libro La Argentina y el desarrollo económico en el siglo XXI. Plantea en referencia a las disparidades observadas entre los grandes centros urbanos como el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario o el Gran Córdoba y las economías de subsistencia existentes en el resto del país. ¿Sí? Y esto es tomado textual, por eso está entrecomillado. Dice, estos hechos sugieren
que las economías de aglomeración y escala han estado actuando de manera muy significativa y han creado polos de atracción en los grandes centros urbanos, con los cuales el resto de las regiones les cuesta mucho competir. Una vez que los grandes centros han sacado ventaja suficiente, probablemente inducida por la distribución del recurso tierra y facilidades de comunicación y transporte, los rendimientos crecientes creados por las economías de aglomeración y escala hacen el resto. De esta forma se genera una lógica de aglomeración en donde existen espacios ganadores y espacios perdedores. Los espacios ganadores se sostienen sobre las economías de escala y los costos marginales decrecientes de bienes y servicios. En esta dinámica, los espacios ganadores se expanden en la forma permanente y en forma autosostenida. En tanto, los espacios perdedores quedan encerrados, atrapados en una lógica de subdesarrollo. La geografía puede generar una dicotomía en el espacio, generar heterogeneidad estructural entre regiones modernas y regiones de subsistencia. Bueno, todo esto junto ocurre en nuestro querido país, no de ahora, de hace muchas décadas, y bueno, pareciera que ha venido para quedarse, ¿no? Que no tiene en el horizonte temporal, al menos, no digo de corto, de mediano y tampoco de largo plazo, una respuesta, al menos del arco político actual, que esté preocupado y queriendo resolver esto. Bien, no digo oficialismo, oposición y todo el arco político, ¿no? Bien, el punto 3, que es el último, tiene, bueno, bastante más extenso que lo que leímos hasta ahora, pero bueno, es más rápido, porque tiene muchos cuadros, muchos gráficos. Vamos a comenzar ahora, pero lo vamos a ver a terminar el sábado. Así que bueno, no sé quién quiere seguir leyendo. Punto 3, recursos naturales. A ver, alguien que se anime, que no sea Belén, que no sea Enzo. Ahí veo a David, a Claudia. No, profe, yo leo, si quieren. Maximiliano, muy bien, ahí se ofreció. Dale, punto 3, vamos, recursos naturales. Recursos naturales. Los recursos naturales, al igual que cualquier otro recurso económico, devienen del uso de una vinculación relativa entre el orden socioeconómico vigente respecto de los elementos naturales. Es decir, los elementos de la naturaleza no tienen un valor intrínseco en sí mismo, sino que adquieren por la necesidad de su uso por parte del sistema productivo y de la composición de la demanda de productos que lo incluyan como objetos de consumo o insumos integrantes de un proceso que, que los contiene. Sin la relación sociedad-naturaleza no existe el concepto de recurso natural, el cual adquiere valor a partir de la acción de la sociedad que lo requiere. De esta manera, los recursos naturales son las cristalizaciones en determinados elementos naturales de la relación sociedad-naturaleza, relación definida por el estado de la tecnología, la composición de la demanda de bienes y servicios y el modo de producción dominante. De la definición anterior se puede inferir también que, dado que el orden tecnológico, la composición de la demanda y el modo de producción dominante cambian a lo largo de la historia. Lo que se puede denominar como recurso natural es un concepto que cambia con el tiempo, ya que lo que puede ser funcional en un momento puede no serlo en otro. Ejemplo, en la antigüedad todos sabían de la existencia del petróleo, pero nadie lo consideraba un recurso, dada la tecnología de la época. También es de remarcar que lo que define al recurso natural es su expresión como producto de una relación y no de una cosa en sí misma, que además el concepto de recurso se refiere siempre a la totalidad de bienes apropiables, en teoría a un proceso productivo relacional. Distinción del concepto... Una interrupción, Maximiliano, ¿verdad? Sí. Un minuto. O sea, lo que nos dice en definitiva acá, esa parte del texto, es que el petróleo no vale en sí por el petróleo, sino por la posibilidad que tengamos de extraerlo y por las necesidades que satisfaga, o sea, por la demanda. Si nadie consume petróleo y a su vez no es posible extraerlo, bueno, no tiene valor el petróleo. Pero desde que puede extraerse y desde que se genera
toda la producción y toda, digamos, la industria del hidrocarburo, la alta demanda que tiene, bueno, ahí es donde pasa a tener un valor, que no es el valor intrínseco, sino el valor extrínseco de la cosa, o sea, el valor que está dado por todo lo demás, que no es el petróleo en sí. Porque el petróleo, si yo no lo puedo extraer, y además, una vez que lo extraigo, no satisface ninguna necesidad, no tiene ningún valor. En definitiva, es eso lo que no estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Bueno, dale, sigamos. Distinción del concepto de recurso del concepto de reserva entre paréntesis, minerales. Las reservas son aquellas existencias de recursos más o menos conocidas en las que no se han aplicado aún los sistemas de explotación correspondientes. Lo determinante de la reserva es el grado de conocimiento que se tiene sobre sus características y su derivada utilidad en las condiciones técnico-económicas del momento. De esta forma, el estado de la tecnología y el estado del mercado convierten también a las reservas en un concepto dinámico y relativo. Por ejemplo, podría saberse de la existencia de petróleo en un determinado lugar del mundo, pero su costo de extracción sería tan alto que nadie lo consideraría reserva, dada la imposibilidad de su explotación económica. Esto sería como lo que pasó al principio con Vaca Muerta, ¿no, profe? Claro, es tan alta la inversión necesaria. No lo podemos extraer. Claro. Y bueno, lo que pasa es que, claro, es tan grande la reserva que, bueno, es por demás provechosa la inversión, ¿no? O sea, el análisis que se ha hecho, la inversión necesaria respecto de la cantidad de petróleo que puede extraerse, bueno, da cuenta de que conviene avanzar con el proyecto. Sin embargo, un cambio en la tecnología que abarate los costos de producción podría variar el concepto de lo que se considera reserva en relación a ese recurso, dado que ahora es viable y rentable su extracción. Ocurriría lo mismo en el caso de que el mercado tuviera un aumento de precios considerable y convirtiera zonas no rentables de recursos en reservas de mercado, como ocurrió con el petróleo en Alaska, el petróleo de Alaska o del Mar del Norte. De esta manera, agregale lo de Vaca Muerta que hacías mención. Claro. De esta manera se obtiene la siguiente relación entre los recursos y la reserva. Recurso natural igual reservas demostradas más reservas inferidas más recursos potenciales. Bien, y ahora define qué es cada cosa. Claro. Reservas demostradas son las que su volumen fue demostrado mediante los métodos de prospección y exploración. Es decir, están fundamentadas en características y evidencias geológicas fiables y con un grado de precisión convenido. En general, con un margen de error de más o menos 20%. Reservas inferidas resultan de una estimación en función de un conocimiento general de carácter geológico y conlleva un menor grado de precisión que el manejado por las reservas demostradas, más o menos 40%. El recurso potencial es aquel cuya explotación permanecerá pendiente hasta que un cambio de condiciones tecnológicas y o económicas haga factible su exploración y explotación. Tipo de recursos. Los principales tipos de recursos... Disculpame, Maximiliano, se entendieron, ¿no? La reserva demostrada, la inferida y del recurso potencial. Bueno, son tres cosas distintas, ¿sí? La demostrada, está claro, hay un margen de error, pero fue demostrado mediante exploración. La inferida, bueno, no fue demostrada, está estimada, y ahí el margen de error es mayor, es más o menos un 40%, ¿sí? Y el recurso potencial, bueno, existe, se sabe, pero todavía no están las condiciones tecnológicas para extraerlo. Así que, bueno, es un recurso potencial a futuro. Dale, tipo de recursos. Tipo de recursos. Los principales tipos de recursos se pueden clasificar según su naturaleza y su capacidad de incorporarse a los procesos productivos. De esta manera, se puede obtener una clasificación básica como la que sigue. 1. Tierra. A. Para agricultura. 1. Cultivo de cereales, cultivos oleaginosas y cultivos industriales. B. Para ganadería. 1. Aves de corral, 2 porcino, 3 caprino, 4 ovino, 5 bovinos. Segundo, agua. A.
para riego, B para asentamientos urbanos, para explotación minera, para vías navegables y para silvicultura. 3. Minerales, metalíferos, no metalíferos. 4. Cursos de agua y mares, pesca y acuicultura. 5. Clima, desarrollo turístico. Utilizando la clasificación según la naturaleza de los recursos, se puede enfocar su análisis en el destino en que se le asigne a cada uno de ellos, debido a que puede destinarse el sostenimiento de la cadena de alimentación humana o bien puede utilizarse como insumos de productos industriales o bien para la generación de energía. Incluso un mismo recurso puede utilizarse para varias cosas a la vez, como por ejemplo la soja, que sirve como alimento, como insumo y como combustible. Bien, bien. Bárbaro. Bueno, ¿venimos bien hasta acá? Sí. Sí, profe. Después del texto de Diamond me da ganas de llorar todo lo del campo, así que. Bueno, sigamos. 3.1, recursos destinados a las cadenas de valor alimenticio. A ver, vamos a llegar hoy. Sí, a ver si lo vamos a poder terminar. Bueno, vamos a ver. No sé si vamos a terminar el 3.1, bastante extenso, pero bueno, lo arrancamos. Dale. ¿Sigo? Dale, Maximiliano. Bueno, 3.1, recursos destinados a la cadena de valor alimenticio. En el siguiente cuadro se puede ver la forma en que recursos de origen agropecuario constituyen la base sobre la que se monta el sistema de alimentación del mundo. Productos, millones de toneladas, porcentaje del total y porcentaje por categoría. Alimentos de origen vegetal, 6.458.900 o 9 o 6.000, no sé, millones de toneladas. Porcentaje 92,72%, eso por categoría es el 100%. Después los cereales, con 2.700.000 o 2.721.000 millones de toneladas. Oleaginosas, 595 millones de toneladas. Hortalizas, legumbres, 1.142.90, 1.142.90. Y frutales, 2.000. No sé si quiere que diga los porcentajes. No, a ver, pará, te hago un sobrevuelo del cuadro este. Sí. Este cuadro lo que nos dice es que los recursos que tienen que ver con el sistema de alimentación en el mundo, el 92,72% es de origen vegetal y el 7,28% es de origen animal. Sería la tercera columna, ¿sí? Daría la sensación que es mitad por mitad, pero en realidad es 92,72 alimentos que son de origen vegetal y 7,28 que son de origen animal. Ahora, dentro de ese 100% de los alimentos de origen vegetal, el 42,13 son cereales, el 9,21 oleaginosas, el 17,69 legumbres y hortalizas y el 30,97 son frutales. Y dentro del 100% de lo que son los alimentos de origen animal, el 66,30% son carnes y el 33,7% es pescado. Donde habla de carnes, habla de carne bovina, porcina, equina, caprina, bueno, todas las que ustedes conocen. Que no es pescado, porque el pescado está aparte. Bueno, después habla de millones de toneladas, que no sé si ilustra demasiado, pero bueno, también es un dato. Pero bueno, acá lo importante es cómo se compone ese 100% de alimentos en términos de vegetales y animales, y dentro de cada una de estas dos categorías, cómo es el ranking, ¿no? A ver, el 42,13% de cereales es el renglón más importante, ¿sí? Con 2.721 millones de toneladas. Pero bueno, eso es lo que nos dice el cuadro. Inclusive esto abajo dice elaboración propia en base a el Ministerio de Agricultura, está muy chiquito esto. Y De la FAO, Ministerio de Agricultura de Argentina y estatista.com. Exactamente, eso dice, ¿no? Sí, sí. Bueno, la FAO es una organización de Naciones Unidas, que estudia el tema de la alimentación y la agricultura. Bueno, entonces, en base a datos de la FAO a nivel mundial,
y a nivel Argentina del Ministerio de Agricultura. Bueno, dale, terminamos esta página, Maximiliano. Listo. Que va a ser la 9, y a partir de la 10, que igual va más rápido, porque hay mucho cuadro acá, lo vemos el sábado. Okay. Tenemos que concluir con la clase 5. Dale, los cereales. Los cereales y legumbres son los que contribuyen con hidratos de carbono. Las oleaginosas al consumo de grasas y las carnes y pescados contribuyen al consumo de proteínas y de grasas. Las hortalizas aportan fibras y los frutales azúcares. Sin embargo, las categorías no pueden considerarse como absolutas, ya que los vegetales como la soja o legumbres contribuyen también a la alimentación de proteínas. Los productos de origen vegetal contribuyen con el 92.72% del volumen de producción, en tanto que las carnes y los pescados contribuyen con el 7.28%. Los alimentos de origen vegetal son los que soportan la carga de producción de alimentos. Sin embargo, cerca del 70% de la producción agrícola se utiliza en la alimentación de animales y el 70% del agua dulce que se gasta en el planeta se destina a la agricultura. No es un dato menor ese, o sea, el 70% de la producción agrícola es para alimentar animales y el 70% del agua dulce se gasta en la agricultura. Un dato importante. Bueno, dale. Dentro de la estructura de producción de alimentos de origen vegetal, el 42.13% son cereales, en tanto que en segundo lugar están los frutales con una participación del 30.97%. Dentro de la producción de alimentos de origen animal, las carnes en forma consolidada explican el 66.30% de la producción total, en tanto que la pesca y la acuicultura explican el 33.70% restante. Bueno, como para cerrarlo, en la página 10, si no nos quedan 2 renglones, dale, léete los 3 renglones sí. que quedan. Es importante para comprender la estructura de los recursos alimenticios, observar el siguiente cuadro en donde se trata la composición de la producción, tomando en cuenta solo los productos más importantes. Bueno, y ahí hace una comparación de productos en tanto cereales, oleaginosas, hortalizas, frutales, carnes, pesca y acuicultura, en millones de toneladas en el mundo, las primeras 2 columnas y las otras 2 en Argentina. Y cómo explica la participación de Argentina respecto del total. Por ejemplo, más allá de las toneladas, que no sé si es relevante, porque no nos vamos a acordar nunca de esto, pero sí saber que... El porcentaje es tremendamente bajo, ¿no? Claro, el 3% del trigo lo produce Argentina, el 5% del maíz, el 0,21% del arroz. Ahí se escapó una R porque es mucho arroz, pero en realidad es 0,21. ¿Sí? Las oleaginosas, fíjense, el 7,81% del girasol en el mundo se produce en Argentina. Soja no estaríamos tan mal, 14,9%. No, soja ahí entre un montón. Bueno, era lógico. Hortalizas y legumbres bajito, el 0,93% hortalizas y 0,98% de legumbres. Frutales ni hablar, 0,39%. Y respecto de carnes, bueno, en la bovina estamos con 4,82%, porcina 0,53% y pollos 1,81%. Y pesca, bueno, bajito. Agricultura, no movemos la aguja, 0%. Y extracción pesquera, un 0,45%. Bueno, y lo que dice abajo es lo que acabamos de ver en el cuadro. Entre los cereales, el maíz, el trigo y el arroz representan el 92,36% del total, siendo el maíz el más importante con una producción mundial de 1.113,02 millones de toneladas, expresa el 40,9% del total. Seguido por el arroz, bueno, lo leen ustedes ahí, son todos porcentajes que salen del cuadro, ¿no? La participación de Argentina en el total de la producción mundial de trigo es del 3% del total, y en el caso del maíz, el 5,03%.
Bueno, los cultivos oleaginosos, la soja, representa el 59,77% del total, y en este caso Argentina a nivel mundial aporta el 14,9%, que es lo que acabamos de ver, lo que lo convierte en el tercer país en producción a nivel mundial después de Brasil y Estados Unidos. El Mercosur queda plantado a nivel mundial como el principal productor y exportador de soja. Bueno, aquí está el cuadrito con la explotación de soja. Y bueno, yo llegaría hasta aquí, estamos en página 11, ya son las 9 pasaditas, así que si a ustedes les parece, Bien, profe. y todo sale bien, nos estaríamos poniendo la cámara, así los veo. Bueno, ustedes me ven. Sí, la mayoría lo tiene cerrado ustedes, ¿eh? Nos vemos el sábado. Aparte juega Boca. El sábado vamos a ver de la página 11 a la 30, pero bueno, es bastante ágil porque son estadísticas de producciones mundiales y argentinas. Mundiales y argentinas de, bueno, minerales, producción agropecuaria, oleaginosa, no sé, oro, uranio, bueno. Lo vamos a ir viendo y leyendo el sábado. Pero bueno, es bastante más ágil. Bueno, ha sido un enorme placer, como les digo siempre. Gracias a los que han leído, a Maximiliano, a María Belén, a Enzo. ¿Quién más leyó? Nadie más, ustedes tres. Y usted. Bueno, y yo. Y el resto, vaya acomodando las cuerdas vocales, así me ayudan el sábado con la lectura. Vayan practicando. La M con la A, ma. 2 veces más, mamá. Chicos. Nos vemos el sábado, profe. Buenas Chao, noches. profe, hasta el sábado. Nos vemos el sábado. Chao, profe. Chao.